Y voy, Chuche, bendiciones a todos, espero que se encuentren bien. Hoy, me disculpan lo informal, pero estoy en diferentes actividades y de verdad no quería dejar de sacar alguna información el día de hoy. Normalmente los días viernes conversamos sobre OTUTIFA o si hay unidad que se haya programado. Ahora bien, hoy justamente no voy a sacar ninguna de las dos. Hoy voy a hablar de un tema que me ha llamado muchísimo la atención y de hecho me han preguntado a raíz de muchos videos que he montado en esta plataforma, igual que en TikTok, y a través de Instagram se comunican conmigo, porque todos se comunican conmigo es a través de Instagram. Voy paulatinamente contestando, son muchos mensajes, voy poco a poco. Bueno, lo cierto es que la pregunta viene enfocada en los resultados, los resultados que existen en el momento, bien sea que una persona haga un ceremonial, bien sea que una persona haga el book, bien sea que una persona se inicie, bien sea que una persona haga un cambio de conducta. Sé que en el anterior estuvimos hablando de Ori Meiji y estuvimos hablando de las capacidades que puede tener Ori, pero eso parece que se malinterpretó. Yo no quise decir que nosotros como Babalawo no podemos determinar que Ori está afectando. Sin embargo, hay personas que no están preparadas para notarlo y esto está en manos de los religiosos prepararse. Como también entiendo que una de las aseveraciones que me hicieron es aquellas personas que fueron estafadas o pasaron por procesos adversos, bien sea con un religioso, Yalocha, Babalocha, Babalawo, yo no tengo por qué dar nombre. Y también lo acepto, sí existen personas sin escrúpulos que utilizan no solo esta religión, sino la creencia y la fe de ustedes para en determinado momento manipular y obtener beneficio a partir de sus problemas. Bien, entendamos este proceso como un proceso donde todos tenemos que estar equilibrados y tenemos que tener conocimiento. Es por ello que yo hice este canal, es por ello que yo paso tanta información, para dar a entender a la comunidad religiosa, sobre todo a aquellos que están llegando a pertenecer a esta religión, a no creer en Narnia, en sueños de Narnia, en sueños de Peter Pan, en creer en que todo es una belleza, en creer que de repente una persona filosóficamente hablando se puede ver bien en una pantalla, pero lamentándolo mucho cuando vamos a la realidad, eso no necesariamente va a resolver nuestro problema, e incluso yo me incluyo. Fíjense que cuando le digo no estamos en Narnia, es que a veces lo que se vende, lamentándolo mucho, es que esto es totalmente mágico. Y no digo que bajo lo que el significado de magia, bajo el criterio de lo que es magia, no tenga un poco de intervención, pero no es una varita mágica de Harry Potter donde vamos a transformar las cosas. Entonces yo he hablado mucho sobre la conducta, pero también en el último video dije que te podrás portar bien, podrás hacer las cosas bien, pero si tu Ori presenta el bloqueo no vas a obtener ningún beneficio. Ahora, fíjense, lo ideal siempre es analizar como ser humano, como persona. Vamos a suponer que yo no estoy iniciado y antes de llegar a casa de un babalawo, de un babalocha, un yalocha, o quiero llegar a casa de ellos, yo debo desde un punto de vista tratar de ver, investigar de qué trata esta creencia, ¿ok? Bien sea en ICC, bien sea en la afrodescendiente o afrocubana, para ser más realista. De esta forma, cuando voy a llegar a casa de un religioso, van a haber cosas que voy a desconocer, tengo que ponerme a merced del religioso. Por supuesto que debes confiar, porque si no, no vas a poder alcanzar o no vas a poder hacer absolutamente nada. Pero hay algo que es muy puntual, que es la lógica. Nosotros como seres humanos tenemos tenemos que aplicar la lógica a todo. Y si tú ves que realmente lo que se te está presentando es ilógico, retírate. Si tú ves que lo que te está mandando a hacer va fuera de los valores y principios humanos, retírate. ¿Por qué? Porque indiferentemente seamos religiosos, indiferentemente nos debamos a una práctica, esta práctica va dirigida directamente al poder del ser humano y su convivencia con la naturaleza. ¿Cómo convivimos con la madre tierra? Entonces, no tiene ningún sentido que en determinado momento se violen reglas, normas, morales en ninguna persona que acude a ella. Cuando tú esto lo veas en desequilibrio, por lo menos llénate de duda y piensa bien al dar el paso.
Nada de lo que se ve religiosamente va a ir en contra de lo que llamamos nosotros el desarrollo normal del ser humano, el desarrollo normal de la naturaleza. En Ifá cabemos todo, no nace todo, cabemos todo. En la Ocha cabemos todos. El asunto es entender también el grado de responsabilidad que tú vas a tener. Cuando tú te inicias, no te hicieron un superhumano. Cuando tú te inicias, tienes la oportunidad de poder entender muchas cosas a nivel de proceso de tu destino. Es decir, saber cambiar actitudes, saber cambiar decisiones, posiciones, saber actuar ante un problema, mas sin embargo no significa que se desaparece el problema. Hay otros en específico que te explican que, por ejemplo, Eshu se encarga del problema, resolviéndolo de una manera de que el mismo no te afecte. Entonces, enfocándome en este punto, voy a narrarle algo que a mí me ayudó muchísimo a entender realmente qué buscan los orishas, qué hacemos nosotros cuando nos iniciamos, para qué aprendemos, cómo evolucionamos espiritualmente y qué significa esa evolución espiritual. Esto está en el Lotu, bueno, donde yo lo conseguí, Irete Ogbe, conocido también por nosotros en la regla de Ocha como Irete Muli. Hay un personaje llamado Oyeleke. Oyeleke tenía la mala maña de vivir quejándose. Oyeleke se quejaba de la vida que llevaba. Oyeleke cuando hacía algo, eso que hacía para él, no, incluso hecho por sus propias manos, para él no lo dejaba conforme. Oyeleke se levantaba en la mañana y ya al despertarse, abrir la puerta, veía un problema o pensaba en un problema. Por eso Oyeleke vivía todo el tiempo atormentado. Pero Oyeleke tenía la particularidad que era un estudiante de Orunmila. Orunmila siempre escuchaba las quejas de Oyeleke. Si Oyeleke tenía que hacer ciertas labores, digamos, en su pueblo, Oyeleke no es que no las hacía, sí las hacía, pero siempre se quejaba de que estas labores sobrepasaban sus capacidades. Si a Oyeleke le llegaban con una queja, Oyeleke se atormentaba automáticamente y se quejaba porque él pensaba que no tenía por qué quejarse de las cosas que hacía. En fin, para él todos los problemas eran insolubles, es decir, no tenían solución, porque incluso la misma solución era generar más problemas. Orunmila, preocupado por esta situación y viendo que Oyeleke, a pesar de estar iniciado en Ifá, a pesar de tener capacidades, a pesar de tener vasta inteligencia, a pesar de tener una gran posición al lado de Orunmila, veía que él no era feliz porque se dejaba agobiar de los problemas. Orunmila, por supuesto que la única forma que pudo conseguir para ayudar a Oyeleke fue decirle a Oyeleke que le trajera un puñado de sal. Sal. Y también le pidió que le trajera una igba con omi, es decir, un recipiente, una jícara, como lo quieran llamar, con agua. Y le dice a Oyeleke que a esa jícara con agua le lanzara un puñado de sal o el puñado de sal que traía. Después les dice a Oyeleke que probara esa jícara, el contenido de la sal, esa agua que contenía la sal, que estaba salada. Oyeleke estaba muy extrañado, veía a Orunmila, no entendía por qué Orunmila lo estaba mandando a tomar agua con sal, y Oyeleke se tomó la jícara y obviamente arrugó su rostro, fue amarga, y Orunmila le pregunta: Oyeleke, por favor dime, ¿a qué te supo el líquido? Oyeleke inmediatamente exclamó: ¿a qué más me vas a ver? Sabía sal, estaba amarga, siento que me está quemando la boca. Orunmila le dijo por su parte a Oyeleke que tomara otro puñado de sal. Si es posible, la misma cantidad o más. Oyeleke tomó otro puñado de sal y Orunmila le dijo: vamos a Odo, el río, acompáñame. Y empezaron sin prisas a los dos caminar hacia el río. Al llegar al río, Orunmila le dice a Oyeleke: suelta el puñado de sal en el agua. ¿En dónde? En Odo, en el río. Y soltó el mismo puñado de sal en el río. Inmediatamente Orunmila le dice: prueba el agua del río. Oyeleke tomó el agua del río y Orunmila le pregunta: ¿a qué te supo el agua del río? Oyeleke inmediatamente exclamó que
el agua de río estaba fresca, refrescante. De hecho, me quitó lo salado del sabor a salado que tenía anteriormente y realmente estaba fresca. Y Orúmila le dijo, ahí está la respuesta de tu problema. ¿Cómo así? No es el tipo de problema que tú tengas, es el contenedor que la lleva. No es que los problemas tuyos son mayores o son de gran escala como tú lo quieres ver. El problema, porque tu problema es la sal, es como la sal. Depende del contenedor donde tú tires la sal, podrás o no podrás tomar el agua fresca. Es decir, tú tienes que agrandarte espiritualmente porque el problema va a ser el mismo. Lo importante es el contenedor. Tú siendo el contenedor, lo que tú te tienes que agrandar. Mientras espiritualmente, no tengas un crecimiento, vas a ser como la jícara, que ese puñado de sal inmediatamente al disolverse en la poca agua que contienes, eso va a generar que esa agua sea amarga y salada. Mientras si tu vida es como tú, grande como el río y fluye como fluye el agua del río, nunca vas a sentir la sal en esas aguas. Es decir, los problemas van a ser menores para ti. Óyele que se quedó viendo y se dio cuenta que Orúmila tenía razón, que él se había contenido en una isba prácticamente su vida y cada problema se convertía en un desastre colosal. Y no había aprendido que tenía que tener un crecimiento para que los mismos problemas no lo afectaran a él. Ahora, ¿por qué le hablo de esta enseñanza? Porque Ifá, los orishas, nos enseñan a nosotros a eso, a que el contenedor, a convertirnos en ese contenedor, pero un poco más amplio, a aprender a absorber el problema. No te va a desaparecer el problema, pero el problema cuando llegue a ti, Ifá, los orishas, te van a preparar a ser tan amplio que no lo vas a sentir. Porque déjeme decirle algo, cuando uno tiene una situación en la vida, en la calle, un problema incluso en la familia, y uno ese problema lo carga de tal forma que explota, no explota solamente porque la boca habla, explota porque los análisis de tu pensamiento, los análisis de tu mente, y recordemos que la mente es algo abstracto, es algo que no se puede, no es tangible, el cerebro es tangible, la mente no es tangible. Entonces, en ese momento en que tú puedes encontrar, disolver lo que es, digámoslo así, esa sal que está entrando en tu vida sin afectar tu sistema nervioso, sin afectar tu cabeza, tus pensamientos, en ese momento está ese crecimiento en tu vida. Por eso, Ifá, cuando tú vas a una indagación, cuando tú vas a una consagración, cuando tú recibes cualquier orisha, no es que vas a recibir directamente algo que va a atacar el problema. Vas a recibir algo que te va a hacer agrandarte a ti, agrandarte espiritualmente, teniendo la capacidad de disolver cualquier cosa que amargue tu vida. Y no es que lo convierte en dulce, sino que lo terminas aceptando y procesando. ¿Cómo es que lo termino aceptando y procesando? Si tú tienes una situación adversa en la calle, como te estaba diciendo, por ejemplo, en tu cotidiano, el día a día, y esta situación adversa la tomas a pecho y esa situación adversa te la llevas a tu hogar y llegas a tu hogar y también en la discusión o la pelea con la situación adversa no tratas de tener ese equilibrio, lamentándolo mucho, eres un contenedor como la isba. No absorbiste, ni disolviste, ni disuelves, la sal que termina siendo el problema. Entonces, la capacidad espiritual de cada uno de nosotros empieza a ampliarse y empieza a apoyarnos a soportar las adversidades. Tengo un problema, tengo que tener la fe de poder resolverlo, tengo que tener la fuerza energética espiritual de poder solucionarlo, y esto unirlo directamente con tu capacidad intelectual, tu capacidad de análisis, tu capacidad de procesar información. Y cuando estas dos hacen una chispa divina, es decir, se unen, automáticamente podrás salir airoso de la situación o del problema, o podrás aprender del mismo. Entonces, que yo quiero de repente iniciarme porque yo no venderle a una persona que se inicie porque él, vamos a suponer,
eh, tiene un problema en la calle con fulanito, y entonces siento que si yo me inicio, la brujería se va a acabar o lo que me están haciendo se va a acabar. No. Si tú te inicias, tú vas a aprender qué contenedor eres tú. Vas a aprender cómo vas a ampliar tu contenedor. Vas a llevar tu vida de una jícara, de una isba, hacia un río, donde los problemas no se sientan, donde se disuelvan, donde puedas asumirlo, enfrentarlo, sin dañar tu capacidad motora, sin dañar tu capacidad de relación con el mundo y mucho menos dañar tu capacidad intelectual, no mental. Es decir, no pierdes la cordura. No entras en un estado digamos, de depresión, que también es uno de los factores de ser jícara pequeña, isba, uno de los factores que te llevan a ese estado, a esa gran enfermedad que a muchos aquejan el día de hoy, que es la depresión. Pero si sabemos absorber energéticamente lo que los orishas nos enseñan, créeme que siempre nos vamos a convertir en esos ríos. Entonces no se trata de quejarnos, se trata de crecer internamente. Y para eso, aquellos que me preguntaron, para eso son las iniciaciones. Sí, pero usted dijo que si su orí no le permite, no. Ahí quiero aclarar algo. Nosotros, en el momento de hacer una iniciación, los babalorichas y los iyalochas, en el momento que van a hacer la iniciación, se ocupan directamente a purificar a Ori, a alinear a Ori para recibir la consagración. ¿Ok? Eso ya está incluido. Pero una vez que tú estés consagrado, empiezas a tomar decisiones, empiezas a violar tabú, empiezas a violar, digamos, prohibiciones de tu misma familia, consanguínea o religiosa, y esto te lleva a una contradicción con tu Ori, donde tu Ori va a tomar una posición distinta a la que tú estás llevando, llegando al punto donde no va a permitir, porque no estás preparado, no va a permitir que el bienestar llegue a tu vida. A veces para recibir, dice Juani Tanchela o Juani Guri, que para poder recibir las bendiciones hay que estar preparado. O Juani Tanchela te dice, no puedes recibir bendiciones, no vas a recibir bendiciones hasta que estés preparado. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento tu Ori empieza a jugar en tu contra, no en tu contra, empieza a rechazar lo que viene de Icoleorum en el cielo y empieza a bloquear las peticiones de Icoleaye. Pero como tú eres religioso, tú revisas tu libro, tu cuaderno y te haces determinado esbo, como yo tengo o chevara o barache, me hago el esbo por barache, entonces no me resulta, entonces voy a hacer esbo, no me resulta. Resulta que vas donde un babalago o donde tu padrino te consulta y lo menos que en determinado momento puede pensar es que tu Ori te está bloqueando. Ahora, sí hay religiosos que van directamente y preguntan Oniche Ori. Por eso está hecho el video de Agüebo, Ori Agüebo Nireo. ¿Ok? Fíjate la gran diferencia de lo que estoy hablando yo con respecto a lo que se vende. Y esa diferencia está en que yo no te vendo ni quiero vender, porque todos saben que no tengo número telefónico en las redes. No, si fuese mi interés, hubiese contestado las 450 preguntas que tengo inmediatamente. Hubiese buscado a alguien, se cargue en un sistema para que viera todas las preguntas y respondiera. ¿Ves? O sea, porque sé que muchos llegan con esa idea. Y eso, más allá de darte una solución, lo que va a buscarme a mí es un problema. Y el problema va a ser en que tú estás esperando que yo venga tipo padrinos mágicos y haga magia, que no voy a hacer. ¿Por qué? Porque lo que tú estás esperando no se va a resolver con magia. Se va a resolver haciendo los esboces debidos, haciendo los sacrificios que se deben hacer y también haciendo los cambios internos en ti, abrazando y alimentando tu Ori para que tu propio Ori tenga la capacidad de un río y no la capacidad de una isba. Y puedas tú enfrentar los problemas con tus capacidades, que son muy tuyas y la has ido perdiendo por el tiempo. Porque se los digo honestamente, la gran diferencia de esta religión con las otras religiones es que todo aquello que nosotros perdemos con el tiempo, podemos recuperar. No creemos en un castigo divino, creemos en la capacidad de poder regenerarnos espiritualmente a través de los distintos ceremoniales en cuales nosotros participemos. Recuerda también que existe Beoru,
como lo conocemos, viene directamente de la práctica ICC, pero eso no cohíbe a ninguno de ustedes participar, ni recibir, ni iniciarse en el B. Yo estoy iniciado en el B. Y la meta fundamental de la iniciación en el B es mantener mi familia espiritual lo mejor posible. Es decir, estable, tranquilo, poder pagar, y deru se llama, pagar deudas celestiales. Porque lo que nosotros vivimos aquí también se refleja allá, pero lo que se vive allá se refleja aquí. En el mismo verso que les dije la semana, el día miércoles, le decía que el fuego ardiente se extiende en el campo, en la cosecha, en la granja, como el sol se extiende en el cielo. Entonces también te está diciendo que lo que está sucediendo aquí abajo puede que esté sucediendo arriba, y lo que está sucediendo arriba puede que esté sucediendo aquí abajo. Otro punto que quería tocar es el tema de las indagaciones. Hay muchas personas que hacen indagaciones, bien sea por Eridilogum, Meridilogum, o bien sea por Ifá. Señores, la indagación te va a arrojar un esbo, te va a prescribir un esbo. Si tú no haces esbo, no sirvió de nada la indagación. Todo lo contrario. Una indagación sin hacer esbo te está creando más problemas. Tú dirás, ¿por qué me crea más problemas? Porque ya no eres inocente. Tenías conocimiento pleno de lo que debías hacer. Y si tú no haces esbo, que lo que busca espiritualmente es ayudar a tu Ori, y tu Ori directamente ayudarte a ti, y entre los dos poder enfrentar el espacio, este espacio donde estás viviendo. Si tú no haces esbo, tú estás quedando prácticamente, no en deuda, pero prácticamente estás quedando con tu Ori y sobre todo con Eshu como una persona irresponsable. Y eso, no que lo castigan, sí lo repudian los orillas. No te hagas indagación si no estás preparado para hacer esbo. Y no es mentira, no estás preparado económicamente, porque un esbo trae inmolación, eso lo vas a tener que comprar. Un esbo trae materiales, eso lo vas a tener que comprar. Un esbo trae diferentes recursos que lo vas a tener que comprar. Y aparte un esbo requiere del derecho que tiene el sacerdote, el cual se preparó para hacer lo que te tiene que hacer. Entonces, cuando tú te pones a ver, no se trata que el sacerdote quiere comer, sino que simplemente tú estás dejando de hacer esbo. Te quisiste hacer una consulta para averiguar algo. Yo les recomiendo que lo averigüen por otros medios. No utilicen esta religión para las vanidades, para averiguar, para yo quiero saber. No, hay que estar preparado para hacer esbo. Entonces, esto llevó a una pregunta que me hicieron. ¿Cómo hago yo si económicamente no estoy bien? ¿Cómo hago para poder hacer una consulta y hacer esbo? Miren, económicamente no estoy bien. Yo no digo que hay personas que realmente necesitan una ayuda, pero esa ayuda puede llegar sin esbo, sin consulta, sin indagación. Puedes hacer según las recomendaciones. Ve, no sé, ve al río, pídele a Oshun, pídele a Eshu. Pero yo no te puedo engañar, porque de hecho, de donde viene esta cultura, por lo menos lo que yo sigo, hay partes prescritas del esbo en donde la persona busca los materiales para poder hacerse el esbo, es decir, pida prestado y hágase el esbo, porque eso es parte del sacrificio. Créalo o no. Incluso hay otro donde la persona le pidieron 2 cabras y no la tenía. Pero fíjate, hay una historia que te voy a contar para que tú veas cómo es esto, pero déjame acordarme de qué otro es. Ya va. Pum, 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 pum. Te voy a contar la historia y creo que te voy a deber el otro de qué otro es. Espérate. Resulta que el personaje, el personaje se llama Ofun Onítula, conocido también en nuestra regla de 8 como Ofun Tepula. Ok, Ofun Otura. Fíjate esta historia para que tú veas que no es mentira lo que te estoy diciendo. Ofun Onítula no tenía capacidades económicas buenas, o sea, a él estaba yendo extremadamente mal. Ofun Onítula va donde su papalagüe le dice que debe buscar 2 ovejas para el sacrificio, para el esbo. Pero que una sola
iba a ser sacrificada y la otra la iba a tener en su casa. O fue un Onitola dijo que él no tenía dinero, pero que él iba a buscar la manera de poderla comprar. Onitola se endeudó, fue como pudo al vendedor de ovejas, le dijo que se le iba a pagar al doble. Imagínate la fe de Onitola. Se le iba a pagar al doble porque él necesitaba cambiar la situación que tenía. El hombre, confiando en Onitola, le entregó las 2 ovejas. Él reunió los materiales y fue donde sus babalagos le hicieron el esbozo. Onitola lo hizo con toda la fe del mundo. Cuando terminó el esbozo, le entregaron la otra oveja para que se la llevara. Él se la llevó a su granja. Onitola, un día en la granja, trabajando, empieza a decir, ojalá pronto llegue mi suerte. De repente la oveja le contestó y le dijo, pronto llegará tu suerte. Onitola dice, bueno, ¿y de dónde vino esa voz si yo estoy solo? Él pensó que era cosa de él, que estaba escuchando, que le estaba una mala jugada, pues, escuchó mal. Onitola siguió trabajando y dijo, exclamó lo mismo. En algún momento se va a ver reflejado lo que hice por el esbozo que me hicieron los babalawos. Y la oveja le dijo, claro, los babalawos trabajaron para que a ti te fuera bien. Coño, cuando vio a la oveja hablando, dijo, esto no puede ser posible. Una oveja hablando. Onitola se fue a casa de aquellos que eran responsables en el pueblo a contarle lo que le había sucedido. Las personas responsables en el pueblo decidieron ir a casa del rey. Cuando llegaron a casa del rey, le dijeron a Onitola que podía pasar y que le contara. Onitola contó lo sucedido. El rey, al escuchar eso, le dijo, tú me molestaste a mí por eso. O sea, ¿quieres que yo crea que una oveja te habló? Vamos a hacer algo. Tráeme la oveja. Si la oveja no habla, tú serás quemado en una hoguera. Si la oveja habla, yo te recompensaré con mucho dinero. Onitola, por supuesto que fue corriendo a buscar su oveja. Cuando puso la oveja frente al rey, le dijo a la oveja, habla, di lo que me dijiste en la granja. Y la oveja solo hizo meh. El rey se le quedó viendo a Onitola. El rey se quejó y le dijo, serás quemado en la hoguera por mentiroso. Hicieron todos los preparativos porque Onitola había mentido al rey. Lo guindaron y prendieron la candela. A Onitola se le quemó primero la ropa. Después se le empezó a quemar, empezó a tener quemaduras en los brazos, producto del calor de las llamas. Y de repente dice, ya bájenlo de ahí que Onitola estaba diciendo la verdad. ¿A que no vienen quién habló? La oveja. El rey se quedó loco. La oveja sí habla. Bajen Onitola de ahí y le otorgó dinero, le otorgó riqueza y le dijo que le pidió disculpas, pero que era que su oveja no hablaba, pues. Entonces, obviamente, ya veneraban a la oveja por tener esa cualidad. Y Onitola regresó a su casa con todos los tesoros que le había dado el rey. Una vez sentado en su casa, él ve la oveja y le hace la siguiente pregunta. ¿Por qué cuando yo te dije que hablara no lo hiciste? ¿Y por qué dejaste que me quemara la ropa, que tener quemaduras en el cuerpo? ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué a última hora sí hablaste? Y la oveja le contestó, sí, es verdad. Lo hice a última hora para que nunca se te olvide el sacrificio que tuviste que hacer para recibir todo lo que recibiste. Lo hice a última hora para que cada quemadura que estás viendo en el cuerpo, la ropa que perdiste, te recuerden el trabajo que pasaste para recibir lo que estaba llegando, que estaba por llegar a tu vida. Porque si no lo hacías así, tú no lo ibas a valorar y lo ibas a malgastar. Para eso lo hice. Entonces esta historia de este otro nos está enseñando de que a veces nosotros pensamos que las cosas van a llegar de una forma. Yo sé que no va a haber una oveja que te hable. Yo sé que esto es una fábula porque está interviniendo un animal y por supuesto porque está hablando un animal. Esto es una fábula, pero una fábula que te deja mucha enseñanza. Dice, las cosas no van a llegar tan sencillas en tu vida, pero sí van a llegar. Pero será tan fuerte como llegue que va a dejar marcas en ti.
y puedas darte cuenta del sacrificio que hiciste para obtener lo que tuviste. Y eso mismo te va a ayudar a mantenerlo en el tiempo y no malgastarlo. Y eso mismo es lo que me ha enseñado a mí, propiamente a mí, a cuidar todo lo que tengo. Cada sacrificio que yo he hecho en mi vida tiene una marca en mí. Y por eso es que yo cuido cada cosa que tengo y cada bendición que los orillas me otorgan a mí. Entonces, hice sacrificio en un momento. Todos podemos hacer sacrificio para conseguir trabajar sobre uno mismo. Porque el asunto no es que yo tengo para darte, el asunto es que tienes tú para hacerte. Y como dice mi hermano Saori un día, el problema es que nos acostumbramos a victimizarnos. Todos tenemos las mismas capacidades. Olodumare nos dio las mismas capacidades, unos más adelantados, otros menos, pero a la final tenemos la misma capacidad para sobrevivir en este plano, porque si no, no hubiésemos venido al mismo. Espero que esto te sirva. Bendiciones a todos y boribuya y bocheche.